Pues hola, buenos días. Hoy estamos con Susana Navas Navarro, la decana De la Facultad de Derecho de la de la, UAB de la UAB, y una sí. experta en toda la parte de legislación, de un tema que nos interesa tanto en esta casa, y es todo el tema de la inteligencia artificial. Hoy no nos va a dar una masterclass sobre legislación, que sé que la podría dar muchas, pero vamos a intentar acercar este tema tan complejo y tan de moda, afortunadamente, yo creo, porque es un tema que había que haber tratado ya antes, ¿no crees? Empezamos por ahí, si quieres. Eh, Luego te preguntaré sobre los modelos y los sistemas de IA, porque creo que es una cosa... Y es muy interesante cuando hablamos con gente que no es del sector puramente de la inteligencia artificial, porque a veces son los que tienen las definiciones más claras, ¿eh? Por eso a veces te preguntaré cosas que ya sé que no sean de legislación, sé que a veces las puedes explicar mejor que los que incluso están dentro del sistema. Pero lo primero es, toda esta parte de legislación y demás que estamos viviendo ahora a trompicones, ¿vamos tarde? Yo creo que no. Yo creo que estamos en el momento justo. No es fácil tener una legislación como la que tiene la Unión Europea que aúne tantos intereses de tantos sectores, porque se ha negociado durante muchos años muy intensamente con todos los sectores, con consumidores, con individuos particulares, sociedad civil, le llamaríamos, con los grupos de presión, con las tecnológicas, con las empresas, con los poderes públicos, las administraciones. O sea que realmente es un instrumento, el reglamento de inteligencia artificial en Europa, muy consensuado. Mucho. Y estamos hablando antes de esto, ¿eh? Pero ¿qué es lo que intenta Europa cuando hace esto? ¿Cuál es su focus principal? Su foco es proteger a las personas físicas frente al riesgo que pueda generar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para su salud, para su seguridad y sobre todo para sus derechos fundamentales, Mm, que es el eje en el que se ha basado siempre Europa, la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de los ciudadanos. vale. Y cuando entramos en el mundo de las máquinas, de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran cuando miramos los derechos de las personas, los derechos de las máquinas? Sí, pues por ejemplo, que se invada la esfera privada, los datos personales, es un tema que preocupa mucho Ujú. a la Unión Europea, que cause daños también, el tema de la responsabilidad también es muy importante. Por ejemplo, también que se discrimine a las personas porque los sistemas o los modelos tengan sesgos. Ese también es un tema muy relevante que ha tenido un peso específico en las negociaciones para llegar al reglamento de inteligencia artificial. Y luego los derechos de autor también, proteger los derechos de autor de las personas que generan un contenido que es original. Mm. Claro, es lo que estábamos hablando hace un momento y creo que es muy interesante. Vamos a empezar por ahí, por los derechos de autor, porque aquí hay diferentes derechos de autor, ¿no? Hay diferentes derechos de autor, sí. Que si yo lo he entendido bien, a ver, voy a intentar hacer un resumen y tú me corriges, ¿eh? Primero son con qué información entrenas a ese modelo, Sí, ¿no? De los quiénes datos de entrenamiento, que ya tienen derechos, sí, pueden tenerlos. quién hace el sistema y quién utiliza el sistema, ¿no? Aquí habría como tres niveles de derechos de autor Bueno, que pueden ser sí, complementarios o no, o hay más. sí. Una cosa es la elaboración del sistema de inteligencia artificial o del Ujú, modelo, que al final es un programa de ordenador y que como tal estará protegido por la normativa sobre programas de ordenador, ujú, que son derechos de autor en Europa, patentes en Estados Unidos, por ejemplo. Otra cosa es los datos con los que yo voy a entrenar ese sistema o ese modelo, que pueden ser datos que yo haya creado, datos sintéticos, pueden ser bases de datos que yo haya creado con datos de terceros y tenga el permiso de esos terceros, o ujú. puede ser que sean datos de entrenamiento que tienen derechos, sobre los que tienen derechos terceros, pero yo me pueda amparar en alguna excepción. Por ejemplo, en el caso de derechos de autor, en los artículos 3 y 4 de la Directiva última de 2019 sobre los derechos de autor en el mercado digital, se prevé lo que llamamos la excepción de minería de textos y datos, que es poder utilizar sin necesidad del consentimiento del autor datos, es decir, obras protegidas en determinados casos, para poder entrenar, poder extraer datos y poder reproducirlos a efectos de entrenar el sistema de inteligencia artificial. Pero eso entiendo que es muy difícil de traquear, ¿no? Porque si hablamos que estos modelos están entrenados con miles de datos o millones de imágenes,
¿cómo podemos saber si han utilizado o no imágenes que tienen mis derechos? Bueno, con tecnología. Ya lo digo de entrada, con tecnología. Lo que se está haciendo es desarrollar tecnología. Por ejemplo, una de las fuentes de las que se alimentan estos modelos, si van a Internet a buscar datos, porque yo puedo tener bases cerradas, o sea, que sean datos míos o sobre los que tengo derechos, pero que no el sistema o el modelo no se alimente de datos que están en Internet, pero si voy a alimentarme de datos que están en Internet, entonces una de las fuentes es captar contenido de las páginas web. Entonces, lo que están haciendo los titulares de las páginas web, que desde el punto de vista jurídico una web vendría a ser una base de datos, correcto, es poner tecnología para evitar que cuando vienen los rastreadores a coger información la puedan acceder. Entonces, ahí ponen un freno. Entonces, ya no van a poder acceder. Entonces, esa es la medida principal, la tecnología. De hecho, el reglamento de inteligencia artificial hace mucho énfasis en que se desarrolle tecnología que es la que va a impedir que tú puedas acceder a una obra que esté protegida. O sea, y ahí estamos, porque el estado del arte, hoy en día en esa tecnología todavía tiene mucho camino por delante. Hay que desarrollarla. Pero entonces estamos poniendo la responsabilidad en el que se debe proteger, no en el de que copia o en el que le accede. No, lo que pasa es que los dos tienen responsabilidad ahí. La responsabilidad, si tú infringes los derechos de autor, es la del infractor, pero yo puedo prever ya esa situación y evitar iniciar un litigio y que tenga que buscar si efectivamente me han rastreado, o sea, me han reproducido parte de mi web o no. Entonces, es una medida preventiva también. Claro, porque entiendo que a la práctica, si son inteligencias artificiales generativas, sí, no tiene por qué haber una correlación directa. Es muy difícil de probar si ha accedido o no a tu web o no, ¿no? Una vez ha accedido, entiendo. Claro, para ver si ha utilizado datos o contenido tuyo, entonces tienes que de alguna manera solicitar que poder acceder a información relevante. Entonces, cuando tú le solicitas judicialmente la información relevante, ahí vas a poder ver si se ha utilizado o no. Que esto es lo que hablamos. Pero vamos a empezar desde el principio, si te parece. Vale. Porque si no, esto es tan apasionante que siempre nos vamos... Hablábamos fuera que había una diferencia entre el modelo y el sistema de IA. Sí. ¿Nos la puedes explicar para los profanos? Sí, el modelo, lo voy a poner con ejemplos. Un modelo de inteligencia artificial es el ChatGPT, o puede ser el Gemini o el Perplexity. En cambio, un sistema de inteligencia artificial es el llamado Dr. Watson, que es un sistema de inteligencia artificial de IBM que está dedicado exclusivamente a detectar el cáncer y luego hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento. Entonces, el modelo de inteligencia artificial como el ChatGPT sirve para múltiples finalidades, se alimenta de muchísimos datos de muy diferentes fuentes, un volumen de datos mayor que lo que sería un sistema de inteligencia artificial y sirve para múltiples finalidades, para hacer una predicción, para hacerte una recomendación, para generarte contenido. Entonces, en cambio, si tú a ese modelo luego le añades otra serie de componentes, por ejemplo, interfaces, lo puedes convertir en un sistema de inteligencia artificial. Que puede tener el sistema de inteligencia artificial puede tener una finalidad general o bien una finalidad específica, porque tú ya acotas y ya lo entrenas a partir de ahí con una serie de datos concretos, porque quieres una finalidad concreta, que te detecte el cáncer de colon, por ejemplo. Muy bien. Pero... Entonces, aquí es donde se define, la Comisión Europea, los riesgos, ¿no?, de estos sistemas, que entiendo que tienen regulaciones diferentes. Sí, tienen regulaciones diferentes, se estudian en dos apartados diferentes. En los sistemas de inteligencia artificial se distingue, hay una serie de prácticas que están prohibidas, que ya no se deja que se lleven a cabo, como por ejemplo, pues aprovecharse de las vulnerabilidades de una persona para hacerle tomar decisiones económicas, o influenciarla para tomar una decisión que si no tuviera esa manipulación y no se aprovecharan de esa vulnerabilidad, no adoptaría, ¿no? O, por ejemplo, el reconocimiento de emociones en la educación o en el puesto de trabajo. Hay toda una serie y también pues, el reconocimiento facial está muy limitado. Entonces, ese sería un primer bloque. Son prácticas que presentan un riesgo inaceptable.
Por tanto, se prohíbe. Pero el reconocimiento facial está aceptado en algunos Está casos. aceptado, pero tiene toda una serie de requisitos que lo restringen bastante. No es reconocimiento facial colocado. De hecho, hay un caso, el caso de Mercadona. Mercadona colocó reconocimiento facial en algunos de los supermercados de algunas ciudades españolas porque quería ver, el argumento de Mercadona era a ver si podían, porque claro, tú captas la imagen de esa persona, la cara de esa persona, automáticamente va a una base de datos y ves si esa persona tenía una orden de protección o no, ¿en relación a quién? A uno de sus empleados, o era un caso, un agresor, etcétera, de uno de sus empleados. La Agencia Española de Protección de Datos le puso una multa de 2 millones de euros a Mercadona porque no podía utilizar el reconocimiento facial. Es un ejemplo, ¿no? Entonces lo tuvo que retirar. Pero luego tenemos los sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo son sistemas que, bueno, hay varios grupos, pero son sistemas que se aplican. Primero, hay un grupo que son sistemas que ya tienen una regulación concreta, como pueden ser los productos sanitarios. Hay productos sanitarios que son sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, un marcapasos inteligente, por poner un ejemplo. O el implante coclear, es un producto sanitario que tiene una parte de hardware, pero tiene un software, y cada vez hay productos sanitarios inteligentes, más inteligentes, y entonces tienen su propia regulación. Y luego hay sistemas de inteligencia artificial que no tienen su propia regulación, pero que se aplican en contextos que se ha considerado que son de alto riesgo. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, pues que se aplique la inteligencia artificial para tomar decisiones que debería tomar un juez, por ejemplo, ¿no? O la inteligencia artificial en el ámbito del empleo, ¿no? Que puedes descartar a una persona para contratarla y a lo mejor esa máquina tiene un sesgo que impide, o la concesión de subvenciones, etcétera, ¿no? Entonces, se establecen 8 ámbitos en los que ahí es de alto riesgo aplicar un sistema de inteligencia artificial. Entonces, esos tienen unos requisitos muy estrictos. Y luego está el otro grupo, que son sistemas de inteligencia artificial, que ahí solo hay obligaciones de transparencia, que son de bajo riesgo. Pues informar que estás interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En los asistentes típicos dicen, hola, soy Lola. Bueno, pues tienes que saber que eso es un asistente virtual, que no es una persona. O si has generado una noticia con sistemas de inteligencia artificial, tienes que poner que esa noticia está generada con un sistema de inteligencia artificial. Una deepfake, ¿no? Las famosas deepfakes. O utilizas un contenido artístico combinado con contenido artificial, pues generado artificialmente, tienes que decir qué contenido es artístico humano y cuál es el generado, o sea, tienes que informar. Pero todo esto son sistemas. Luego está la regulación de los modelos de inteligencia artificial. Y ahí hay dos. El modelo de inteligencia artificial que no tiene riesgo sistémico y el modelo de inteligencia artificial que sí tiene riesgo sistémico. Entonces, ¿el riesgo sistémico cuál es? Está en función del poder de computacional que tenga la máquina, porque si tiene un poder de computacional que pasa un umbral determinado, se va a considerar riesgo sistémico porque puede afectar a infraestructuras críticas y entonces puede generar incidentes graves y entonces tiene que tener unos requisitos específicos. ¿Qué incidentes graves? Bueno, esto se generó a raíz de hecho, a lo largo de la elaboración del reglamento de inteligencia artificial no se regulaban los modelos de inteligencia artificial y de repente llega un noviembre, aparece OpenAI y dice ChatGPT. Entonces, eso revoluciona todo y la Unión Europea dice, bueno, es que ChatGPT nos puede aquí, la infraestructura de los transportes nos las puede hackear. Entonces, empieza a haber todo un movimiento para regularlo. Y entonces, porque ven un potencial de riesgo sistémico en estos chats que se alimentan de datos de cualquier parte, porque no hay control ahí sobre los datos, y pueden generar un apagón, pueden generar un hackeo de una infraestructura de una entidad bancaria, pueden generar o la infraestructura sanitaria de un país, dependiendo cómo se utilice, claro. Todo dependerá, porque tienen un poder de computacional muy elevado. Y podrían hacer ataques de fuerza bruta. Por ejemplo, afectar a la seguridad de las infraestructuras críticas, ¿no? Sería el caso. Vale, entonces, ¿y al final quién es el responsable? ¿OpenAI, el que lo utiliza?
A nivel jurídico, ¿quién sería responsable? Ambos, probablemente. Porque OpenAI puede ser que no haya cumplido con sus obligaciones que le impone la normativa para obtener determinados resultados o para implementarlo, o sea, para incorporarlo en el mercado, ponerlo en funcionamiento en el mercado, y luego el usuario que está haciendo un uso malicioso o un uso indebido de ese Porque de esto ese de los modelo. usos también se regula, ¿no? Hay unos usos, ¿cómo se dice? Usos no deseados pero posibles o algo así, ¿no? Regula la Sí, comisión. Que significa que tú lo haces para detectar el cáncer de colon, pero puede haber algún Illuminati como en todo, ¿no? La pólvora sí. inventó para hacer... Eso de los usos posibles, deseados, no deseados, se da, sobre todo, no está propiamente en el reglamento, pero como el reglamento delega también a las asociaciones, a las organizaciones, la elaboración de códigos de conductas, códigos de buenas prácticas, es ahí donde en los códigos de buenas prácticas se establecen los usos. Y entonces se habla de usos deseados, no deseados, usos prohibidos, usos permitidos, dentro de ese marco. Y el responsable de la tecnología es el responsable de seguir esos usos de buenas prácticas. Bueno, depende, puede ser el proveedor del sistema, pero puede ser también el desarrollador o responsable del despliegue de ese sistema, que son, o cualquier elemento, cualquier operador económico que interviene en esa cadena. Es un ciclo de vida, ¿no? Es un ciclo. Y ahí intervienen varios sujetos. Y en realidad, la idea un poco del reglamento es que se haga responsable a todos los que intervienen, pero hay dos piezas fundamentales, dos sujetos. El proveedor del sistema, que es el que lo incorpora al mercado, y el responsable del despliegue, que es el que dice, vale, yo adquiero este sistema o alquilo este sistema y lo desarrollo, lo despliego en mi empresa o en este hospital o en la administración. Entonces yo ahí también tengo unas obligaciones. Claro. Entonces puede ser uno o puede ser otro. O pueden ser los dos. O pueden ser los dos. Claro, porque entiendo si el contrato está claro entre tú y yo, que yo te lo dejo para hacer unas cosas y tú haces otras, entiendo que yo no soy responsable, eres tú. Claro, claro. Me tiene que quedar muy Sí. claro en los usos en los que yo te autorizo, Claro. ¿no? Entonces, Claro, claro. Es muy importante que la documentación técnica que el proveedor del sistema le va a proporcionar al responsable del despliegue quede ahí claro todo lo que se puede, no se puede hacer y para qué usos está pensado ese sistema. Entonces, el responsable del despliegue lo tiene que desarrollar, desplegar de acuerdo a esos usos y cumpliendo con la normativa que le corresponde. y entonces hablamos de estos mecanismos de supervisión europeos Sí, que delegan en agencias estatales, sí, nacionales. Sí. nacionales, Sí. que son las que se encargan de esta supervisión, ¿no? ¿Y cuál es su misión? Su misión es ver que los sistemas que se quieren incorporar en el mercado o los modelos cumplen con la normativa. Es lo que llamamos el legal compliance. Tienen que ver que se cumple con la normativa, no solamente del reglamento de inteligencia artificial, sino otra normativa que afecta. La normativa de protección de datos, por ejemplo. La normativa en materia de, pongamos por caso, consumidores. La normativa de derechos de autor, derecho del trabajo. O sea, hay más normativa. Entonces ellos tienen que ver que se cumple esa normativa. Y lo que interesa sobre todo es ver que se cumplen los requisitos que establece el reglamento. Pero entiendo que es como una entidad certificadora, ¿no? Como la que hablábamos antes, como de las farmacéuticas, ¿no? Sí. O sea, yo que desarrollo un modelo Evalúo. o un sistema, voy a esta agencia a que me certifique para yo poder utilizarla. Sí. Y si yo no lo hago, es mi responsabilidad. O sea, si yo pongo un sistema que no ha pasado por esa agencia... Lo que pasa es que no, dependiendo del tipo de sistema de inteligencia artificial, estos que yo hablaba, que comentaba que no están regulados, pero que hay 8 ámbitos que se consideran de alto riesgo y que ahí, si se aplica un sistema de inteligencia artificial, se implementa, van a ser considerados sistemas de alto riesgo. En estos, el proveedor puede realizar una autoevaluación. Puede él mismo ver que efectivamente está cumpliendo con los requisitos y entonces poner el marcado CE y ya implementarlo e incorporarlo al mercado. Lo que pasa es que toda esa documentación luego la tiene que poner a disposición para que la agencia supervise que efectivamente se ha cumplido con todo. Pero entonces... O sea, no siempre antes de introducir en el mercado un sistema tiene que pasar ese control, no siempre.
Vale, entonces es como la farmacéutica. En la farmacéutica puede ser antes, normalmente es antes, igual que en los productos sanitarios, pero también puede ser ex post en determinados casos. Imaginemos que hay un medicamento que potencialmente ante una pandemia se prevé que pueda ser beneficioso, pero los trámites para alcanzar esa certificación son demasiado lentos y necesitamos ese producto. Se puede, después de hacer los test, poner en el mercado ya y luego a posteriori. Pero eso es como una excepción. Sí, sí. Pero en este caso no. Pero en este caso no. En este caso, la excepción está en que tú puedas incorporar en el mercado un sistema de inteligencia artificial sin haber hecho la autoevaluación, de acuerdo con las autoridades, porque se ve un beneficio para solucionar un problema y luego a posteriori hagas la autoevaluación. Pero eso es la excepción, Vale. justamente. Claro, porque si yo... Una de las cosas que está pasando mucho, entiendo, yo creo, y tú sabrás más que yo en este tema, es un poco el desconocimiento. Es decir, muchos de los sistemas, yo entiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy ingeniero de telecos, ¿no? Y me pasa eso, ¿no? Que si hablamos de sesgos, seguramente muchos de los sesgos no son conocidos. Dudo que haya muchas empresas que tengan sesgos conocidos. O sea, que no dudo que los tengan, dudo que sean conocidos. Con lo que si haciendo una autoevaluación, yo te diré que no. Otra cosa es que los tenga. Entonces, ni es mentira lo que te digo, pero a lo mejor no es cierto. O sea, pues es complejo. Entonces, si yo puedo sacarlo al mercado y luego alguien me evalúa, eso es ese tiempo. Si luego se determina que hay sesgos, ¿soy yo el responsable? ¿En qué caso? A ver, si yo he hecho la autoevaluación del sistema y yo he utilizado tecnología para depurar los datos, para eliminar sesgos y demás, y lo he puesto en el mercado sin sesgos para esa finalidad concreta, puede ser que tenga otros, pero para sin esa finalidad concreta, el problema está que luego, a medida que el sistema va autoaprendiendo, puede ser que adquiera nuevos sesgos, puede serlo, eso sí. Pero ahí están las medidas de tienes que monitorizar ese sistema siempre. Una vez has introducido en el mercado un sistema, no lo puedes dejar. Tú tienes que estar constantemente monitorizándolo. Hay obligaciones ex post comercialización. Por tanto, tú vas a ver si hay un sesgo y automáticamente parar al sistema o repararlo o frenarlo o suspender su utilización hasta que no se detecte. ¿Y en el caso que yo no lo suspenda? En el caso que no lo supieras, estás incumpliendo una obligación que te impone el reglamento. Por tanto, vas a estar sometido a una multa importante por parte del reglamento y a responsabilidad civil si causas daños a una víctima. Vale. Ahí quería llegar. O sea, al final, da igual si es por desconocimiento o por mal uso, que si lo haces, ¿no? Claro. Y luego, pues, si volvemos a los derechos de autor, que es un tema que genera mucha controversia, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? Sí, claro. Porque es una de las cosas que se tiene que ver como... Es una herramienta nueva, ¿no? A mí me gusta cuando se habla de inteligencia artificial como una herramienta. Lo hablamos antes con el caso de los médicos, ¿no? Sí. El médico le pide a una inteligencia artificial que le haga una propuesta de diagnóstico, pero al final es su responsabilidad evaluarla, mirarla y decir si la máquina se ha equivocado o no. Claro. O sea, la máquina no es responsable del mal diagnóstico, hace una propuesta y tú la puedes aceptar o no. En el caso de los derechos de autor y sobre todo en el mundo de la cultura y la creatividad, se ve como eso, ¿no? Como el lobo que viene a sustituir. Y nosotros venimos mucho a defender que no, que la parte creativa es la más difícil de emular por la máquina. ¿No? La máquina normalmente trabaja más con la parte rutinable. O sea, hoy por hoy sí. Correcto. Sí, hoy por hoy sí. Sí. Bueno, la automatización es muy fácil en rutinas. Sí, los rutinables se rutinan. Sí. Pero también es verdad que hay algunos informáticos y personas importantes de las ciencias de la computación que sostienen que las máquinas también son creativas. Lo que pasa es que la creatividad natural humana es la más difícil de emular. En cambio, la creatividad transformadora, otro tipo de creatividades es muy fácil. La que para nosotros, a los humanos, sería muy difícil es la que es fácil para la máquina. Y la que para nosotros es fácil es la difícil para la máquina. Correcto. Pero entonces, una vez que entramos en este proceso de que vamos a utilizar la máquina como una herramienta, ¿no? Hablábamos antes de esos derechos, de quién son, cómo se pueden proteger, cómo haces que la información, ¿no? Y hablábamos de que si he visto informes y demás que dicen que pronto habrá más contenido generado por máquinas que por humanos.
Puede con lo que ser, aquí sí. todo empieza a mezclarse, ¿no? O sea, ya es difícil. Si las máquinas se entrenan con su propia información, esos sesgos pueden ir a más. O sea, todo es complejo cuando crece, ¿no? Por eso la supervisión es muy importante. Pero en el ámbito de la creación, ¿cómo regula Europa esa regulación de los derechos? En el ámbito de la creación, que fue una cuestión muy debatida en su momento, la regula mediante el establecimiento de una excepción que llamamos de minería de textos y datos, mediante la cual, en determinados casos, el proveedor de un sistema puede entrenar ese sistema sin necesidad, con obras protegidas, pero sin necesidad de solicitar el permiso para cada una de ellas. Siempre y cuando se base en extraer contenido, por ejemplo, de bases de datos o reproducir obras para entrenar al sistema. Y una vez has entrenado al sistema, las tienes que borrar. Ya no puedes utilizar más esos datos protegidos. Los tienes que hacer desaparecer. Entonces, a partir de ahí se van a generar toda una serie de resultados, outputs, que pueden ser muy similares a los datos de entrenamiento, con lo cual, si tú ese output lo utilizas para un uso privado y no lo reproduces, ni lo distribuyes, ni lo comunicas, no hay ningún problema porque estás haciendo un uso privado. Pero si tú coges ese output que es casi idéntico o muy similar a un dato protegido, a una obra protegida y empiezas a comunicarlo públicamente, a utilizarlo, ahí sí que puedes tener un problema, porque te puede venir el autor y te va a decir, oye, tú estás publicando, estás infringiendo mis derechos. Pero ¿y cómo se puede acreditar esto? Que esa es una de las cosas que la gente tiene miedo, ¿no? Es decir, entrenamos la máquina con muchos datos y sale una cosa muy parecida a esa obra de un autor famoso. ¿Hasta qué punto es demostrable eso? Porque esas fronteras son las difíciles de... Pues en el reglamento de inteligencia artificial, como esto tiene mucho que ver con los modelos de inteligencia artificial, se prevé, es una obligación del proveedor del modelo que haga como una especie de sumario de todas las fuentes, todas las bases de datos o todas las obras que ha utilizado para entrenar a este modelo y la haga pública. De manera que cualquiera pueda acceder y decir, vale, estas son las bases. Ha utilizado la base de datos de Getty Images. Ha utilizado obras de la colección tal. Entonces, tú tienes ahí todo y ahí podrás ver qué obras ha utilizado. Cuando tengas un resultado, vas a poder comprobar. Y tú decidirás como usuario qué uso vas a hacer de eso, sabiendo de que ahí hay un paralelismo y que puede ser demandado. Pero tú ya tienes una información previa. El peligro está cuando que es el que es todavía ahora, bueno, esto viene en parte con este código de buenas prácticas que empezaremos a tener ya pronto, pero el problema está en cuando tú no tienes esa información previa, tú no sabes con qué datos lo ha entrenado, ahí sí que es mayor riesgo, porque para ti como usuario es muchísimo más difícil saberlo. Pero ahora, si yo sé que tú te has ido a esa página web o has ido a esa base de datos, yo sabré si tú estás haciendo un uso legítimo o no y yo sabré si el resultado es idéntico a otra obra protegida y por lo tanto yo ya no la utilizaré. Ya, pero si no es idéntica, pero se parece. Depende, porque si se trata de el estilo, imita el estilo, se ha inspirado, eso no está protegible por el derecho de autor. Yo puedo decirle al ChatGPT que haga, por ejemplo, me imite en un poema el estilo de Pedro Salinas, pero no es del poema. No me reproduce el poema, simplemente el estilo. El estilo no está protegido por los derechos de autor. Ahora sí, resulta que lo que ha hecho ha sido copiar un poema tal cual, si todavía hay derechos de autor de los herederos, pues entonces sí que estará infringiendo. Vale. El usuario no se libra de responsabilidad tampoco. Tiene que tener conciencia de que tiene un resultado a través de unos autoentrenamientos, de unas obras protegidas y lo hace una máquina y por tanto tiene que ser cuidadoso con lo que va a hacer con ese resultado. Bien, vale, pero ahora sumamos que las bases de datos son lícitas, ¿no? Yo utilizo la máquina para generar un contenido, hago un poema con el estilo de Salinas. ¿Es mío ese poema? Como cuando accedemos a todos estos modelos, lo hacemos a través de plataformas o de páginas web, directamente a lo mejor del proveedor, nosotros nos tenemos que registrar.
Pues ahí estamos estableciendo una relación jurídica y ahí hay un contenido a esa relación jurídica, que son los términos y condiciones o la política de privacidad. En esos términos normalmente se establecen cláusulas donde se establece quién va a ser el propietario, entre comillas, de ese resultado. Y lo que suelen hacer cuando son sobre todo compañías norteamericanas es decir al usuario, tú eres el propietario, puedes hacer lo que quieras, pero ten cuidado porque puedes infringir los derechos de autor. Entonces, en realidad, desde la perspectiva europea, no eres propietario, sino que eres titular de unos derechos por cesión del autor, que es el proveedor de ese sistema, que es el que permite que se genere ese resultado. O sea, el autor, la autoría, si fuera una patente, sería el ChatGPT. No, el inventor. El inventor, sí, el inventor sería, claro, en este caso no habría, el inventor es una persona física. Aquí no hay persona física. Vale, pero tú has dicho que estamos hablando de cosas diferentes, bien, sí. Ok, vale, sí, pero entonces, sí. de ese contenido que se ha generado, tú has dicho que yo tengo, que lo he generado yo con un prompt en una máquina, yo tengo los derechos de explotación. ¿Te refieres al usuario? Sí, el usuario, sí. El usuario. Te los tienes en la medida en que las cláusulas, en los términos y condiciones, la empresa te los haya cedido a ti. Que dices que es en el caso de las americanas, por ejemplo. Por ejemplo. Normalmente. Sí. ¿Y la norma en Europa cómo funciona? ¿También cede los...? Suelen suceder, sí, también lo suelen ceder. Sí, igual. Entonces tú los puedes explotar y puedes hacer como una obra cualquiera. Sí. Pero puedes infringir los derechos. Sí, no, asumiendo que no infringimos, sí, que es una... que no los infringe, sí. Vale, asumiendo que se ha hecho de forma lícita el acceso a los datos y demás, tú generas obra y la puedes explotar. Sí. Y no tienes responsabilidad, está bien. Porque esto es una de las cosas que la gente tiene más dudas, ¿no? Es decir, ¿vale? ¿Hasta dónde puede ser que es de la máquina, que es mío, de quién es este concepto? Y más ahora con todas las generativas, ¿no? Que la gente hace una canción usando inteligencia artificial, entonces es difícil. Pero los prompts en realidad no han generado ese resultado. Tú le has dado un input a la máquina que junto con miles de millones de datos ha generado un resultado. Por eso decías que la autoría como tal no es tuya. No es tuya, que has puesto un prompt, que puede ser muy largo, puede ser muy breve, puede ser... Claro, el autor en Europa es una persona física que además tiene que generarlo esa persona física, el resultado, y su idea la ha plasmado en una forma, que tiene que ser ese resultado original, que es otra cuestión. ¿Hasta qué punto el concepto de originalidad en el derecho de autor es la originalidad de lo que elabora o el resultado que te da un modelo de estos? Claro. Porque parte siempre del esfuerzo humano la protección de los derechos de autor, y ahí no estaría el esfuerzo humano porque lo hace la máquina. Bueno, depende, ¿no? Porque cuando hablas con gente que utiliza inteligencias artificiales generativas, ¿no? Hablábamos con algún experto de centro de visión por computador que, por ejemplo, trabaja con nosotros y demás, ¿no? O que está dentro de la autónoma, y le dedican muchas horas. Sí. O sea, hay mucho esfuerzo. O sea, no es hazme una foto bonita. Ya. No estamos hablando de eso. O sea, cuando pasamos el nivel a que sea una herramienta, hay muchas horas de dedicación a esa herramienta para que genere un resultado óptimo artísticamente para ti, que ya sabemos luego que Ya, pero me estás hablando de la programación de esa... No, a nivel de prompting... De prompt, vale. Yo habíamos hablado con algunos que decían 60 horas dedicadas a generar una imagen. A nivel del... Porque la vas afinando, claro. Va saliendo el resultado, la vas afinando, Claro, entonces el esfuerzo aquí, cuidado, porque, claro, o sea, hacer una fotografía obviando el talento del fotógrafo. Sí. Es menos esfuerzo. Sí, y en cambio están protegidas por el derecho de autor. Entonces, el esfuerzo es un poco... Por eso digo que aquí estamos en un nivel en que todavía entiendo que todavía no está resuelto del todo. No está resuelto. Lo podemos resolver a través de las reglas generales de responsabilidad, o sea, del derecho de autor en este caso. Pero al final tú la vas afinando, pero el resultado final no lo has hecho tú. Sí, estamos de acuerdo. Claro, ese es el tema. Sí. Claro, pero es como cuando hablamos... con el ámbito de la música, por ejemplo, ¿no? Que haces una canción, todas las canciones al final están inspiradas pues, en tu aprendizaje, claro. tú mismo como autor cuando creas o cuando pintas, pues seguramente
Hay gente que se inspira más en Picasso, en Dalí, o cada Sí. uno tiene sus referentes. Con lo O que cuando escriben en también el fondo sí, eso, una novela. todos tienen Sí. influencias, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que habríamos hablado incluso aquí alguna vez, ¿no? Otro día hablábamos aquí con unos expertos y demás, de intentar establecer los derechos de la máquina. Sí. ¿Tendrá la máquina derechos? Puede llegar a un punto en el que la máquina pueda generar obras de forma totalmente independiente al algoritmo base, dijéramos. Se puede generar, por lo que yo tengo entendido, algoritmos que a su vez crean otros algoritmos, son los algoritmos genéticos, o redes neuronales que son tan profundas que de las primeras instrucciones que da el programador hasta el resultado son resultados completamente inimaginables, impredecibles. Entonces ahí realmente la máquina ha funcionado autónomamente y realmente ha creado algo novedoso, algo que podríamos pensar, bueno, un humano no podría crear esto tan original, tan creativo, tan especial. Ahí, en estos casos, un planteamiento podría, ahí sí que podríamos llegar a pensar que el autor es la máquina. Podríamos llegar a pensarlo, pero ahí rompemos, o sea, es una decisión Disruptiva. bastante total, es lo que iba a decir, y que implicaría muchos cambios a nivel legislativo. Claro. Y Europa se opone a eso. Europa se opone a eso, claramente. En cambio, los países anglosajones, en sus regulaciones de la propiedad intelectual, tienen normas que facilitan que estos casos tengan cierta protección. Por ejemplo, en la Copyright and Patents Act del Reino Unido, pues están los Computer Generated Works, que son precisamente obras desarrolladas o generadas por un sistema, por un ordenador, que en este caso sería pues, un modelo, un sistema de inteligencia artificial, pero ahí se busca a quién atribuir los derechos. Y siempre se le atribuyen los derechos para explotar el resultado al humano. Y en este caso es aquel humano que ha intervenido y que ha hecho algunos arreglos, pero que no es determinante para el resultado. Pero se ha de buscar siempre. O el que ha hecho el algoritmo, ¿no? Claro, has de buscar siempre un humano que será el que explote los derechos. Aunque le diéramos derechos de autor a la máquina, dijéramos, vale, es el sistema, el autor. Pero ¿de quién es la máquina, no? Que aquí habrá un humano que tendrá que explotar los derechos en nombre de la máquina, al final. Claro. Que aquí es lo que hablábamos siempre, por ejemplo, cuando salió el boom de los NFTs y demás, sí. Viene a ser esto, era un algoritmo generativo que generaba 50 únicos y se explotaban y ya. Pero siempre el dueño era el que mantenía los derechos y la comercialización era el que había generado el algoritmo. No sé si de facto, pero así es como funcionó. Ya. Los NFTs plantean varios problemas desde la perspectiva de los derechos de autor. ¿Qué son? Sí. Por ejemplo, si se está atentando contra la integridad de la obra, porque normalmente tú lo que coges con el NFT a lo mejor es una parte de la obra, porque la estás dividiendo la obra en muchas partes y cada parte le vas a dar un valor. Entonces probablemente estás infringiendo el derecho moral a la integridad de la obra, por ejemplo. Luego también tienen problemas relacionados con la facultad de reproducción, con la explotación de esos derechos. No es tan evidente el tema. Claro, es que yo creo que es, desde tu experiencia, que sé que es mucha, ¿crees que va a ser un cambio muy radical a nivel legislativo cuando esto empiece a crecer más y más? Va a serlo porque rompe con los pilares en los que se asienta el derecho de autor, pero no va a ser un cambio libre de polémica, porque ya lo está siendo. No, eso está claro. Pero digo, va a ser porque los autores van a enfrentarse muy fuerte a esos cambios. De hecho, ya está sucediendo, ¿no? Porque, claro, en gran parte se alimentan económicamente también de sus propias obras. Y si se permite la explotación libremente, claro, ven peligrar también. Pero ¿no será como la introducción de un nuevo arte? O sea, de un nuevo segmento. Sí, pero cada vez que se introduce algo nuevo siempre ha sido con confrontación, romper estructuras antiguas para crear nuevas. Sí, pero cuando salió la imprenta también tuvo mucha... y cambió el mundo, ¿eh? Sí, sí. Pero no fue directo. Todos los cambios radicales, disruptivos, generan de primeras un rechazo, porque es normal, porque reestructura muchas cosas. Sí, yo lo que creo es que se tendrá que ir legislando a medida que vaya sucediendo.
la ventaja de utilizar códigos de buenas prácticas, códigos de conducta, es que mientras no se llegue a la norma, los códigos ya van a poder adaptarse a las nuevas realidades y van a poder prever usos que Pero sean ¿qué pasa si conforme a yo no sigo un legislación. código de buenas prácticas? ¿Qué pasa si no Si no sigues? se sigue un código de buenas prácticas. Se llega a una empresa y no sigue el código de buenas prácticas. Bueno, igual tienes una sanción económica, porque tú tendrías que haber a lo mejor, se prevén a lo mejor algún tipo de sanciones en ese... Se pueden prever Sí, sanciones ya incluso porque dentro. en el propio reglamento de inteligencia artificial, cuando te manda o sea, establece normas que te dicen que esto se va a regular por códigos de buenas prácticas o se van a hacer códigos de buenas prácticas, ya prevé sanciones en el caso de que no se hagan esos códigos o no se cumplan esos códigos, ¿no? Vale, entonces O un sea, código de buenas prácticas no es una recomendación, es prácticamente una ley. es una ley privada, para entendernos, que un código es de buenas prácticas, un código de conducta. Yo, como empresa, estoy diciéndole al mundo, o estoy diciéndole a mis clientes o a mis competidores que yo voy a cumplir con todas estas normas. Y, por tanto, voy a cumplir con la normativa tal, con la normativa cual, y yo... Es una forma también de que se genere una competencia leal en el mercado, ¿no? Se da transparencia e información al mercado y eso es importante. Vale, tiene derechos y obligaciones, como Claro, todo. sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, me parece un tema apasionante. Creo que podríamos estar aquí días. Sí. Volveremos a repetirlo esto. Yo creo, de aquí a unos meses, Vale. porque esto, bueno, si te has pasado bien, pero nos gustaría un placer entender cómo evoluciona esto, intentar acercarlo a los creadores, Claro. a los científicos, a todo el mundo, porque creo que una de las cosas fundamentales que aquí desde la Fundación Épica intentamos hacer siempre es unir ciencia, tecnología, humanidades, arte, sociedad, de una forma como esta, amigable, entendiendo desde la honestidad cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas, qué tenemos que mirar, dónde situarnos y no verlo simplemente desde la piel, ¿no? Y el rechazo, porque muchas veces el conocimiento es lo que nos hace entenderlo. Pensamos además que temas tan importantes como toda la legislación, la inteligencia artificial y demás, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero es un tema que no se puede parar ya. No. O sea, entonces lo más estratégico es subirte desde el conocimiento, no desde el conocimiento de cómo funciona una red neuronal, no, pero sí como que es una herramienta que puede ser buena, puede ser mala, pero ¿para qué? Pero ¿cómo? ¿Qué límites? Y pues también pensamos que toda la parte legal, europea y demás es fundamental entenderla, Sí. e incluso entender la complejidad. Y explicarla y divulgarla como hacéis vosotros es muy importante, porque es acercar una legislación que es compleja, haciéndolo de forma más o menos sencilla, para que la entienda todo el mundo. Y yo creo que aquí la alfabetización en IA, o sea, es decir, tener conocimientos de cómo en distintos ámbitos de la inteligencia artificial y entre ellos el legal es muy importante para que la gente no le tenga miedo. Claro, es que el medio paraliza y paralizarse ahora es muy mala estrategia. O sea, lo que hay que hacer es subirse, pero desde el conocimiento, el pensamiento crítico, de saber cuáles son los uso responsable, los dilemas que tenemos. Respeto a valores fundamentales. ¿Por qué si algo está acreditado por esas buenas prácticas es mejor que otros que no? Porque es más seguro, porque es más transparente, más robusto. ¿Y cómo establecer esto? Pero yo creo que es una de las opciones que tiene Europa para competir con otros grandes, ¿no? Es decir, vale, o sea, tenemos que ser capaces como sociedad de entender por qué es mejor seguir ese código que no seguirlo. Claro. Y por qué premiar a los que lo siguen respecto a otros. Porque si no, competimos es una competencia desleal, ¿no? Si alguien de fuera, no es de fuera porque sea de fuera, alguien que no usa las buenas prácticas puede hacer lo que quiera, tiene una ventaja competitiva respecto a quien quiere priorizar los valores de la gente pero hay que tenerlo y entenderlo para poder evaluarlo y para poder decidir dónde quieres poner el punto, ¿no? Que si no pasan cosas tan locas, nosotros nos pasaba, siempre lo contamos, que hacemos workshops y pedimos a la gente que nos firme las imágenes porque hacemos algunas fotos y demás, y hemos visto que hay gente que dice, ¿para qué es esto? Y me parece muy bien, o sea, me parece muy bien. Lo que digo es poco coherente que tú hayas dicho que sí a Instagram, a Facebook, sin mirarlo, y luego
No, está bien, hay que ser coherente, hay que mirarlo todo, hay que saber por qué es privacidad, qué es no. Y eso muchas veces parte del desconocimiento, ¿no? Sí, pero ahí pones de relieve una incoherencia que yo también he visto entre cómo nos comportamos las personas en el mundo digital, que parece que valga todo y no haya normas, no pasa nada. y cómo nos comportamos en el mundo analógico. Y cómo lo que no haríamos de manera presencial con otra persona, en cambio, o si hacemos, no lo hacemos o lo hacemos en el mundo Sí, pero luego digital, coges y ¿no? subes todas tus fotos a... Sí, claro. Entonces tú le das todas tus fotos sin ninguna restricción Sí, sí. y pones restricciones a que Marina te haga una foto Sí. que seguramente sale de espaldas porque Sí. hay 200 personas y que no es relevante. Sí, 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 Entonces, esas incoherencias. Sí. pero surge desde el desconocimiento. Por eso es Sí. importante estos espacios seguros, transparentes y honestos, ¿eh? Que hay Claro. cosas que has dicho que están más o menos resueltas, cosas que están en ello. Sí. Y me ha gustado mucho esa visión de habrá que ir haciendo sobre la marcha. Sí, sí. Porque esto va rápido y no para, ¿no? De todas maneras, la idea, por ejemplo, de las normativas que están saliendo de la Unión Europea, que todas son directamente aplicables porque son reglamentos, y sobre todo el reglamento de inteligencia artificial, pretenden ser tecnológicamente neutras. Son normas que se elaboran pensando que no se van a tener que modificar mañana, sino que van a tener una vigencia de 10, 15 años porque van a poder regular con la forma en que se han redactado distintas tecnologías que a lo mejor ahora no conocemos y van a aparecer. Es un marco. Claro. Entonces, porque lo que no podemos hacer es, vale, el año que viene ya no nos sirve, vamos a volver a elaborar otra norma nueva con todo el proceso de negociación que lleva. No, por Entonces, supuesto. Por tiene eso se que modelan ser los general. usos. Claro, se modelan los usos más que, general. más que las tecnologías. Porque si mañana es quantum o no, Claro. que sea indiferente, ¿no? Lo Claro. que no se puede hacer es saltar estos límites, ¿no? Claro, es poner esos límites, ¿no? Más bien. Claro. Entonces, es decir, yo doy un marco jurídico seguro, lo suficientemente general y amplio para que se puedan crear tecnologías y puedan caber en este marco jurídico. Incluso, que eso no nos quedamos porque vamos un poco sin tiempo, pero Sí. esos marcos de experimentación que Europa también está proponiendo, ¿no? Para hacer esas validaciones con startups que contabas fuera y Sí. demás, que creo que son muy interesantes. Es Sí. cómo combinar ambas cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, los sandboxes, ¿no? Las normativas sobre sandboxes y el espacio de pruebas en tiempo real y en espacios reales es muy importante antes de sacarla directamente en el mercado, una tecnología, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es importante. Pues, un placer, Igualmente, de verdad. muchísimas gracias. Gracias por venir aquí. Espero que el sitio te haya gustado. Me ha encantado. El próximo día lo haremos que no haga tanta calor, pero es siempre un placer y espero que repitas. Muchísimas gracias. Lo haré. Gracias. Saludos.